Hola, buenas. Soy Iñaki Alonso, soy arquitecto. Monté un estudio de arquitectura, SAT, hace 20 años, en el 2001, y desde entonces estoy relacionado con la arquitectura ecológica y con el desarrollo de proyectos ecológicos desde una perspectiva amplia y compleja, entendiendo, bueno, pues la ecología como esa ciencia, esa parte de la biología que mide las relaciones de los seres vivos con el entorno y concretamente de los seres humanos a través de un elemento que es clave en mi disciplina, que es la arquitectura, un elemento que a veces llamamos la tercera piel, ¿no? El Hundertwasser en su momento, ya en los años 60, lo llamaba la tercera piel, que es, bueno, ese espacio o ese elemento que nos protege del exterior, que define entre el interior y el exterior y que funciona como nuestra tercera piel, ¿no? Entendiendo que la primera piel es la epidermis, la segunda piel la ropa, la tercera piel es la arquitectura. Así que me formé como arquitecto y a partir del 2001 monté un estudio propio. Yo acabé en el año 98 y después de estudiar la carrera de arquitectura, pues me di cuenta que la arquitectura había que enfocarla desde una perspectiva de sostenibilidad y de salud ambiental y también salud social, ¿no? Y bueno, realmente en la carrera de arquitectura tampoco me enseñaron mucho de todo esto y cuando terminé la carrera en el año 98 me tuve que formar en un montón de aspectos relacionados con la sostenibilidad, ¿no? En su triple dimensión social, medioambiental y económica. Y, y bueno, a partir de ahí, formándome en pequeños cursos, pues fui adquiriendo una serie de conocimientos. En 2001 empecé mi primer proyecto de una vivienda unifamiliar y a raíz de ahí, pues bueno, ya he desarrollado toda una carrera de 20, 22 años, ¿no? Muy relacionada con la arquitectura, pero también con la innovación, la investigación, también en parte con la docencia y siempre buscando cómo construir una mejor relación con el medio ambiente por parte de la arquitectura. La primera etapa estuvo muy relacionada con esta parte medioambiental y la segunda ha estado también relacionada no solo con la parte medioambiental, sino con la parte social, ¿vale? Buscando cómo a través de la arquitectura podemos construir también nuevas relaciones entre las personas para generar así, bueno, pues o evitar de alguna manera problemas como la soledad, ¿no? O ciertos problemas que afectan directamente a nuestra sociedad. Por el camino, desde que arranqué, he montado una consultora con otros compañeros que iniciaron la aventura conmigo. Montamos una asociación al principio que se llama Ecómetro y luego la convertimos en una spin-off de SAT, el Estudio de Arquitectura. Es una sociedad, una startup especializada en descarbonización y ahora pues funciona como consultora en temas medioambientales y específicamente en tecnología de análisis de ciclo de vida para calcular los impactos relacionados con la construcción, impactos calculados con metodología de análisis de ciclo de vida, ¿no? Todo este tema nos interesa mucho en la medida que siempre hemos comentado que la sostenibilidad hay que medirla, calcularla para poder minimizarla. Y si no tenemos herramientas para medirla bien, no es fácil luego minimizarla. Y como último proyecto, pues me he arrancado a montar una promotora, ya que me costaba encontrar a promotores que entiendan que los proyectos hay que hacerlos desde esta otra perspectiva medioambiental y social. Y entonces, pues hace 3 años montamos Distrito Natural, una promotora de impacto que desarrolla proyectos de covivienda o vivienda en el contexto de la cultura colaborativa y vivienda ecológica, ¿no? En el contexto de toda la problemática medioambiental. Esto es lo que hoy en día entendemos como, bueno,
una manera de entender la arquitectura como un organismo vivo, ¿vale? Que os voy a explicar a lo largo de esta pequeña clase. Pero arranco con una pequeña introducción, ¿no? De un pensamiento puramente mecanicista y entender la arquitectura como se ha entendido en el siglo XX como prácticamente una máquina con unas necesidades energéticas muy grandes y una emisión de residuos importante a nivel de gases, de emisiones de CO2, de diferentes humos, de basuras. Es decir, un elemento muy dependiente de la energía barata y de toda la producción energética que hemos tenido durante el siglo XX y, bueno, pues muy dependiente de las redes y las infraestructuras urbanas, a entender edificios que son capaces de generar su propia energía, de depurar su propia agua, de cuidar a los habitantes que viven en ese edificio de una manera efectiva, sin contaminación química, sin contaminación electromagnética. Bueno, que realmente esa piel que nace como elemento de cobijo para las personas, esa arquitectura que trata de proteger a las personas desde que se concibe prácticamente como una cueva, un lugar donde nos protegemos del exterior y que a lo largo de los años ha llegado a convertirse incluso en un elemento, un edificio enfermo, como muchas veces se comenta, o más que edificio enfermo, edificio que enferma y que genera una serie de patologías y problemas sobre las personas que lo habitan. Pues bueno, cómo volver a hacer que esa tercera piel, ese edificio, pues se convierta en un elemento más de nuestro sistema, como sistema vivo, y que sea un organismo que es capaz de producir su energía, de generar su depuración de aguas, de construir también relaciones entre las personas, de limpiar el aire que tenemos en el exterior y incorporarlo más limpio, de, bueno, ver cómo construimos otra lógica en los temas medioambientales, ¿no? Y bueno, durante todos estos años hemos ido depurando todo este concepto que viene realmente relacionado con lo que hoy en día se llama la cultura regenerativa, ¿vale? No es ya solo una cuestión de generar un concepto de sostenibilidad y reducir las emisiones y reducir los impactos, sino que los proyectos sean capaces de reconstruir el entorno con el que trabajan, ¿no? Y hablamos del entorno físico del lugar, del espacio donde estamos trabajando, pero también hablamos de regenerar las relaciones entre las personas, generar estructuras sociales, estructuras de vecindarios, construyendo comunidades resilientes y proactivas. Esta parte es fundamental y es clave también para que se produzca una buena sostenibilidad medioambiental. Tener personas y comunidades activas por el desarrollo de estos proyectos. Así que durante estos 23 años arrancamos con SAT como estudio de arquitectura, creamos Ecómetro como consultora en temas medioambientales especializada en análisis de ciclo de vida y en descarbonización, que trabaja muy directamente con otros estudios de arquitectura, con administraciones, con ministerios, con ayuntamientos, para ayudarles en la incorporación de la descarbonización en la construcción y en los edificios y en las ciudades. Y por último, Distrito Natural como espacio donde generamos nuestras propias promociones. Todo esto viene de una reflexión que viene de los años en los que estudié fundamentalmente y donde me tropecé con un libro que muchas veces he comentado en conferencias, que son Los límites del crecimiento, y toda esta reflexión sobre cómo nuestro modelo de desarrollo
pues bueno, nos lleva a un crecimiento ilimitado en un planeta limitado que debemos cambiar porque tiene un fin bastante cercano, ¿no? En cuanto a la cantidad de recursos que necesitamos, recursos energéticos, pero también recursos de materiales, la cantidad de residuos, de emisiones. No debemos olvidar que la agricultura es responsable del 36% de las emisiones de CO2, pero también del 35% de los residuos. Es decir, tiene un impacto muy grande sobre los lugares donde actúa y sobre la necesidad de materiales. Y de ahí tenemos que pasar a una arquitectura que trabaje con materiales renovables, no que trabaje con materiales finitos y que, bueno, de alguna manera construya otra relación con el medio ambiente, una relación bastante más sana, ¿no? Toda esta reflexión, bueno, pues nos llevó, o me llevó personalmente, a plantear otra forma de concebir los proyectos de arquitectura. Todo esto somos muy conscientes de que lo estamos hablando continuamente y de que está calando en el imaginario colectivo y bueno, en el discurso y en el relato social, pero las emisiones de CO2 anuales siguen aumentando. Entiendo que habrá una inercia desde que cala el discurso, cuando se empezó a hablar de todo esto. Estoy hablando del libro de los límites del crecimiento, es del año 72, es decir, hace más de 50 años. Hasta ahora, pues prácticamente medio siglo es el que nos ha costado trasladar el mensaje de esos límites de crecimiento a la sociedad. Ya prácticamente se ha incorporado bastante y ahora mismo lo que estamos es en ver cómo se penetra para que la curva de crecimiento de esas emisiones de CO2 empiece a variar, ¿no? Es complejo porque la curva va muy asociada, va muy pegada a la curva de crecimiento económico, al PIB, al Producto Interior Bruto, y el desacoplar las dos curvas es uno de los grandes retos, a la vez que nos estamos cuestionando bastante si realmente nuestro crecimiento como humanos y como sociedad tiene que ir asociado a un indicador como el Producto Interior Bruto o estamos en el momento de cuestionar nuestro modelo económico basado en crecimiento y nuestra manera de medir nuestro desarrollo en torno al Producto Interior Bruto. Lo que sí que tenemos claro es que tenemos que decrecer en emisiones de CO2 y decrecer en todas las emisiones que generan contaminación en las diferentes categorías de impacto, ¿no? Hablamos mucho de cambio climático, pero hay otras categorías de impacto, como la acidificación. En su momento hablábamos mucho de la capa de ozono. Hay otros impactos relacionados con el agua, como es la eutrofización, lo que ha pasado en el Mar Menor, que no será familiar. Todos estos impactos realmente los tenemos que cuidar y tenemos que minimizarlos, ¿no? Lo más interesante igual del libro de los límites del crecimiento es que nos relata que justo ahora, entre 2015 y 2025, hay un momento bastante crítico de agotamiento de ciertos recursos, de peak oil y, bueno, pues una serie de puntos de inflexión en determinadas gráficas que nos hacen cuestionar nuestra situación y que nos van a poner un poco en ciertas alarmas, ¿no? Lo estamos viendo con temas de cambio climático y bueno, con los récords que vamos manteniendo continuamente cada año sobre la superación de las temperaturas en determinados meses y determinadas cuestiones. Vamos a ir a un clima polarizado, donde va a haber muchas sequías, va a haber muchas épocas de grandes tormentas y grandes borrascas y, por lo tanto, inundaciones, ¿no? Esto es un poco el clima donde nos vamos a mover en los años. Y aquí la arquitectura tiene muchísima responsabilidad. Por eso hablamos de cambiar un concepto de arquitectura radicalmente diferente. Y nosotros ya hemos dado el paso de no solo una arquitectura sostenible que sea capaz de minimizar sus impactos,
que sea capaz de bajar ese 36% de las emisiones de CO2 que es responsable del sector de la edificación, o el 40% de consumo de energía que es responsable del sector de la edificación. No solo bajarlo, que también, sino, ¿por qué no minimizarlo y hacer que los edificios no solo no emitan CO2, sino que sean capaces de absorber CO2 en su ciclo de vida? ¿Vale? Esto no es ciencia ficción, ya se está haciendo, y nosotros hoy en día podemos hacer edificios que no emitan nada de CO2 porque los hemos electrificado al 100% y los hemos complementado con energías renovables, una parte importante in situ y otra parte conectada a red, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer un edificio 100% electrificado, concepto que se habla mucho en el sector del automóvil, pero que no se habla tanto en la arquitectura. Y así con todas las categorías de impacto, ¿no? Luego, ¿cómo hacemos para que absorba CO2? Bueno, incorporación de biodiversidad y, bueno, pues que el edificio sea capaz de absorber. Y luego, si construimos con madera, pues también estamos construyendo con un material que ha absorbido carbono en su ciclo de vida y, por lo tanto, podemos considerar el edificio como un sumidero de carbono. Hablo mucho del carbono porque, bueno, al final el carbono es el lenguaje en el cual estamos pudiendo medir y cuantificar una serie de acciones relacionadas con lo medioambiental, pero es la puerta de entrada a medir formaldehídos en la calidad del aire, compuestos orgánicos volátiles o todos los elementos que vayan relacionados con la gestión eficiente medioambientalmente de un edificio, ¿no? Y hablando del carbono, pues siempre hay que definir un lenguaje del carbono donde podamos entender por lo menos 3 tipos de carbono, ¿no? El carbono fugitivo, este carbono que estamos sacando a la atmósfera los seres humanos a través de la extracción de petróleo y puesta en el aire, ¿no? Es carbono que directamente hemos sacado y lo estamos poniendo en otro lugar, donde el gran problema no es el carbono, sino que el carbono está en un lugar donde no es lo más adecuado porque está alterando las condiciones biofísicas de la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, está generando un efecto de cambio climático y ese carbono debe seguir estando debajo de la tierra, ¿no? En gas, en forma de gas, en forma de petróleo. En la medida que nosotros lo ponemos en otro lugar, estamos generando un problema grande. Luego tenemos un carbono, bueno, incorporado, duradero. Esto lo define William McDonald, el creador de Cradle to Cradle, y bueno, habla de estos 3 tipos de carbono y yo creo que es importante entenderlos. Este carbono podría estar muy relacionado, por ejemplo, con las estructuras de madera, es decir, un carbono almacenado que a través de la fotosíntesis los árboles lo han absorbido del aire, lo han incorporado en el árbol y haciendo una gestión siempre sostenible y certificada FSC preferiblemente, pues bueno, tenemos un carbono incorporado en un elemento que podemos utilizar para construir y bueno, pues al final puede ser un sumidero de carbono y se queda ahí almacenado, ¿no? Ese carbono en su día podría convertirse en un carbono fugitivo porque se quema y se libera, ¿no? Pero lo suyo es que se quede capturado, que se quede ahí como un carbono durable y que a través de una economía circular, pues ese elemento pueda estar ahí bastante tiempo y no se pueda liberar, ¿no? Y luego, pues hay un carbono positivo, un carbono que se absorbe diariamente a través de un montón de elementos, del suelo, de las plantas, bueno, de todos los cultivos, de una cubierta vegetal, puede ayudar a generar un carbono positivo que se va almacenando día a día, ¿no?
Y esto es importante bueno, pues entender que el carbono, que al final es un elemento básico para la vida, no es el enemigo ni es el malo de la película, sino que es un elemento básico, y nuestra propuesta es trabajar en edificios de carbono como elemento básico para la vida, y así poder entender los edificios como organismos de vida y edificios que sean capaces de absorber CO2 a través de ese carbono positivo que llamamos, pero también trabajarlos y construirlos con carbono neutral, ese carbono embebido en el proceso de construcción a través del desarrollo de estructuras de madera, ¿no? Y fundamentalmente evitar el carbono fugitivo, ¿no? El carbono que liberamos a través de los recursos fósiles. Bueno, con esta lógica podríamos ir a una lógica de descarbonización que está muy bien y estamos continuamente hablando en esta sociedad, ver cómo reducimos nuestros niveles de carbono en la sociedad, y hablamos de descarbonización, a construir una cultura de carbono positivo, ¿no? De hacer que los edificios sean elementos de carbono positivo. Con este día trabajamos con estructuras de madera para los edificios, fundamentalmente construidas con CLT, es decir, no hay nada de hormigón sobre rasante, nada de hormigón ni estructuras de hierro, simplemente estructuras de paneles que se llaman de CLT, que son 3 capas o 5 capas de paneles pegados, y esto te hace un gran muro y lo vas construyendo prácticamente como un Lego, ¿no? Esto nos hace, bueno, pues construir edificios bastante más ligeros y conceptualmente es cambiar de paradigma radicalmente. Si construimos con hormigón, construimos emitiendo CO2, y si construimos con madera, construimos absorbiendo CO2 y con madera embebida en la propia estructura, ¿no? Y alguien dirá, bueno, es que se nos van a acabar los bosques. Bueno, España es uno de los países con más masa forestal, concretamente el segundo país de Europa con más masa forestal, y tenemos 24 millones de metros cúbicos de madera, ¿no? El problema es que hay que gestionarlos bien, ¿no? Entonces, si empezamos a cambiar el rol y poco a poco vamos construyendo cada vez más edificios de madera, bueno, podremos cambiar la industria radicalmente de construcción de edificios, ¿no? Ahora mismo solo hay 2 fábricas de CLT en España, pero se pueden construir muchas más y se deben construir muchas más. Se están plantando muchos bosques ahora anualmente, y lo que se debe hacer es gestionarlos bien y generar cada vez más madera. Es la tónica la que llevamos los últimos 50 años. La masa forestal en este país, en España, ha subido un 30%, y bueno, tenemos datos y conocimiento para generar una gran industria de la madera, una industria que sea sostenible y que podamos ir cortando y plantando en vez de quemando nuestros bosques, haciendo una buena gestión, poniendo en valor las zonas forestales y bueno, y así ir bueno, regenerando lo que es la absorción de CO2 e ir trabajando con un material que es renovable, ¿no? Y que podemos ir plantando, ¿no? Por otro lado, utilizamos también mucho el hormigón en estructuras bajo rasante, y el hormigón también tiene que evolucionar para tener menos emisiones de CO2. Estamos trabajando con hormigones de menor impacto que consiguen reducir su huella en torno a un 25%, ¿no? Uno de los problemas del hormigón es la arena, y ese problema tiene difícil solución. Hace falta arenas de machaqueo o arenas que puedan sustituir otros elementos que puedan sustituir a la arena. Pero no es fácil encontrar esa sustitución. Por lo tanto, bueno, pues no deja de ser un material limitado.
Y con esta filosofía pues hemos desarrollado el primer cohousing ecológico de Madrid, entre patios. Es un edificio que está en Usera, que terminamos hace 30 años, 3 años, y que responde un poco a todos estos criterios de sostenibilidad y de ecología. Es un edificio que se construyó por una cooperativa en derecho de uso, es decir, es una propiedad colectiva con un derecho de uso de cada una de las viviendas y que, bueno, ha tenido varios premios de vivienda colectiva, Premio Europeo de Vivienda Colectiva, Premio Nacional Green Solution Awards en la categoría de bajo en carbón o Premio Verde Latinoamérica en 2021. Que, bueno, reconocen dos aspectos. El aspecto social, la parte relacionada con la vivienda colaborativa, es un edificio que tiene una serie de espacios privados, pero también tiene una serie de espacios comunes y trata de construir esa relación, ¿no? Lo que hoy en día llamamos un cohousing. Este edificio, que lleva 3 años ya funcionando, prácticamente 3 años, lo que estamos haciendo es monitorizarlo y sacar datos de todo el funcionamiento, ¿no? Y ahora estamos construyendo otros 4 edificios similares. Este edificio, por ejemplo, aparte de que gaste muy poca energía, que es un poco el objetivo, y está diseñado con criterios de Passive House, una certificación alemana para pues adecuar el edificio al mínimo consumo, la mínima demanda y al mínimo consumo, que está en torno a 15 kilovatios hora metro cuadrado. No solo eso, no solo consume muy poquito, todo lo que consume es eléctrico y luego tiene una producción de fotovoltaica de unos 33 kilovatios. Esto hace que el edificio pues tenga una instalación por vivienda de unos casi 2 kilovatios pico y que el edificio sea prácticamente autosuficiente. Tenemos datos ya donde hay meses que el edificio pues produce un tercio más de lo que consume. Por ejemplo, el mes pasado estuvo produciendo 6.000 kilovatios hora y consumiendo 4.000. Y esto hace que, podamos verter energía a la red y que nos puedan pagar por esa energía y al final podamos ir a unos niveles de factura realmente bajos, ¿no? Realmente aquí hay una factura única para todo el edificio, que el mes pasado, por ejemplo, fueron 93 euros, que si le quitas la parte de espacios comunes y lo divides entre las 17 viviendas, estamos en niveles muy bajos, en torno a los 4 euros mensuales, ¿no? Esto, pues en un contexto de peak oil y de complicación en términos energéticos desde el punto de vista geopolítico, pues hace que coja valor el edificio. Y como os decía, está construido con madera, unos 430 metros cúbicos de madera y obviamente madera certificada FSC. Además del tema de la máxima eficiencia energética, hacemos un estudio de geología antes de incorporarnos, analizamos el terreno para ver si hay algún elemento, alguna patología natural o artificial, o algún elemento, un centro de transformación, una falla o algún elemento, alguna corriente de agua, que pueda generar impactos preocupantes para ver cómo lo neutralizamos y cómo lo afrontamos, ¿vale? Y luego hacemos también un trabajo de estrategia con respecto al agua, ¿no? Intentamos que los edificios sean capaces de reutilizar las aguas grises que producen, que las depuren a través de sistemas de depuración y que las vuelvan a incorporar, ¿no? Además de también mirar lo que es el análisis de ciclo de vida de todo el edificio que comentábamos antes y que los materiales que incorporamos en el edificio pues sean lo más sostenibles
posibles. Ya trabajamos con materiales también de reciclaje, de reutilización, como aislamientos, con textiles reciclados, ¿no? La industria del reciclaje es bastante contaminante y se recicla muy poco del textil que se produce, ¿no? Y luego incorporamos en el edificio también toda la parte de biodiversidad. En fachadas, algo de fachadas verticales, en entrepatios concretamente no ha habido nada de fachada. Hay una parte de huertos y bastante parte de plantas en jardín, pero estamos incorporando cada vez más toda la parte de biodiversidad vegetal dentro de los edificios. Y también biodiversidad animal, ¿por qué no? Los edificios tienen que ser espacios donde ciertas aves que queremos favorecer en la ciudad, como los vencejos, bueno, los gorriones o ciertas aves que funcionan bien, no haríamos un edificio para favorecer las palomas, por ejemplo, o las cotorras. Pero eso depende de cómo se diseñen los nidos, ¿no? Y eso se puede incorporar en el diseño. Por lo tanto, y como conclusión, los edificios tienen que cambiar nuestra relación con el entorno, nuestra relación con la economía a través de la factura y que no seamos tan dependientes de la energía, nuestra relación con el agua, obviamente, que la podamos utilizar, nuestra relación con la movilidad a través de parkings, de bicis y de elementos de movilidad sostenible, patinetes, coches eléctricos. Si el edificio ayuda a todo eso, la gente va a utilizar más la movilidad sostenible, es decir, la bici. Si tú no te tienes que subir en la bici a tu casa todos los días y tienes un parking preparado y encima tienes un enchufe, la vas a utilizar mucho más, una bici o un patinete. Pero además el edificio puede hacer compost con la materia orgánica, por ejemplo, y no es complicado y lo estamos incorporando en los edificios. O generar grupos de consumo de comida ecológica y que vengan, o tener una lavandería común, o comprar los detergentes en común, detergentes biodegradables, para que la contaminación dentro del edificio sea mucho menor. Bueno, todos estos aspectos son claves para construir otra relación con los diferentes elementos en los que se relaciona una piel tan importante como es esta tercera piel que llamamos la arquitectura. Y que además todo esto económicamente pues se pueda encajar en precio y se pueda valorar y cuantificar. Incluso podríamos hacer que los edificios sean edificios productores de alimento. En esta medida en la que ya no son máquinas que necesitan energía y que sueltan residuos, ¿no? Como este concepto de máquina que necesita gasolina, de motor y está echando humo, sino que sean una parte más, un organismo vivo en sí mismo que son capaces de absorber CO2, de producir alimentos, de depurar agua, de producir energía, de generar relaciones entre las personas, de producir movilidad sostenible a través de cargar ciertos vehículos sostenibles eléctricos. Es decir, una idea de sistema vivo, una idea en el marco del pensamiento sistémico, en el marco de la cultura regenerativa, que pueda, bueno, pues cambiar la forma de ver la arquitectura. Le Corbusier en el siglo XX a la arquitectura la llamaba la máquina de habitar, y nosotros creemos que en el siglo XXI la arquitectura pase a ser un organismo productor de vida. Y de alguna manera es el reto que tenemos, el reto que nos ponemos y lo que, bueno, os quería contar en esta pequeña charla. Así que muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya parecido interesante y, bueno, pues nos vemos en próximos cursos. Muchas gracias.